En este video quiero compartir algunas pautas sencillas que nos pueden ayudar en cómo escuchar la voz de Dios. El propósito original del Padre al crearnos fue mostrar su gloria en nosotros y a través de nosotros. Jesús vino para restaurar lo que se había perdido por causa del pecado y de la intervención del diablo. Él vino para darnos su vida, darnos vida física, vida eterna, vida en abundancia, resurrección y vida glorificada, lo cual obtenemos mediante la fe en la obra de Jesús en la cruz al nacer de nuevo. Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre, traer el cielo a la tierra, y todos sus milagros registrados fueron con el propósito de volvernos al corazón del Padre y que al nacer de nuevo nuestra mente sea liberada, darnos su paz, establecer sus pensamientos en nosotros. Vemos que lo hizo con el endemoniado Gadareno. Vino para quitar la sordera espiritual, dándonos un oído para su voz y poderla obedecer. Por eso sanó a muchos sordos, desató la lengua de muchos mudos y sigue desatando a muchos del temor para que así podamos adorarle y proclamarle. Él vino para quitar la ceguera espiritual, para que veamos lo natural, lo sobrenatural, su plenitud, y así disfrutemos de esta vida. Sanó al ciego Bartimeo, quien lo primero que vio en toda su vida fue a Jesús. Lo más hermoso, vino para quitar de nosotros el corazón de piedra y darnos uno de carne, suave, sencillo, dulce como el de un niño. Recibir su amor y en consecuencia podamos amar a otros. Muchos necesitan pedir al Padre por un nuevo nacimiento. Algunos cristianos necesitan ser desatados en todos sus sentidos espiritualmente, recibir una dimensión espiritual mayor y así poder escuchar su voz y obedecerle gozosamente. Aquí lo que vale es la disposición, pues la obra es sobrenatural, bajo el poder del Espíritu Santo. En nuestro anhelo por escuchar la voz de Dios es importante que aprendamos a esperar la respuesta de parte de Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Salmo 69:13: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios. Por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Éxodo 33:11 dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y aquí vemos que es importante escuchar a Dios, esperar en Dios, no solamente sus pautas, sino también el tiempo y los recursos de Dios planeados para el cumplimiento de esa voluntad. Tenemos que tener esa confianza, esa intimidad con Dios, de que podemos hablarle como lo hacía Moisés, cara a cara, y esperar en él sus respuestas. Es importante permitir que Dios hable en la forma que Él quiera. Dios sabe cómo comunicar su guía a cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debemos estar dándole ideas, métodos, diciéndole así o asá, sino lo que tenemos que tener es un corazón rendido para que Él nos hable cuando Él quiera y como Él quiera, dándonos las estrategias, las maneras que Él quiere que usemos en la guía,
la dirección exacta, los métodos exactos, etc. Mientras esperamos en Dios, Él puede darnos varias respuestas. Sí, no, espera. Dios puede hablarnos para cosas cotidianas, inmediatas o de largo plazo, tanto para ti como para otros. No siempre mi tiempo es el tiempo de Dios, así que no debemos tener una actitud de demanda hacia Dios. Para cosas futuras, Dios habla anticipadamente, pero hay un tiempo de espera desde cuando Dios habla hasta cuando Él cumple lo que nos dice. Y puede haber demoras en la respuesta, aparentemente para nosotros, porque está preparándonos o porque está preparando circunstancias y personas que necesitan alinearse con la misma guía. Salmo 62, 1 al 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. A través de toda la Escritura vemos muchos versículos relacionados con personajes bíblicos a quienes Dios les hizo promesas, pero que aprendieron a esperar en Dios hasta ver su cumplimiento, a pesar del tiempo, las condiciones físicas y las adversidades que tuvieron que enfrentar. Tenemos algunos: Salmos 5:3, Isaías 40:31, Primera de Crónicas 28:9, etc. Hay 4 puertas que posiblemente se pueden abrir cuando estamos esperando en Dios. 1. La puerta que Dios abre y nunca se cierra. 2. La puerta que yo abro por mis propias fuerzas. 3. La puerta que alguien abre para ti. 4. La puerta que el diablo puede abrir para atraparte y matarte. Muchas veces el obedecer a Dios levantará la oposición de los hombres y aún de los que nos aman, dándonos a entender que Dios está de nuestro lado. Pero muchas veces también puede ser un no de parte de Dios. Aquí nuestros motivos son purificados y lo importante es rendirnos a la voluntad y señorío de Jesús. Hechos 21, 10 al 14. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aunque la profecía de Ágabo era muy cierta y guiada por el Espíritu, Pablo sabía cuál era la voluntad perfecta del Señor con él. Era dar su vida por causa del Evangelio, aun si para eso era necesario morir. Por eso Pablo no hizo caso de la profecía y él siguió predicando, porque era la voluntad de Dios para él. En el capítulo 6 del libro de Daniel, tú puedes observar toda la historia
de cómo Daniel cumplió la voluntad de Dios a pesar de sus circunstancias. Él se sostuvo en su relación con Dios y orando como siempre lo había hecho. Y por causa de eso fue lanzado al foso de los leones. Él sabía que aún esa prueba hecha por los hombres era parte de la voluntad de Dios para con él, y que a través de pasar esa prueba Dios sería glorificado entre los babilónicos. Hechos 4, 18 al 21. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aquí Pedro y Juan se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Predicar en el nombre de Jesús y traer sanidad a un cojo de nacimiento. Ellos no se sometieron a las autoridades humanas porque se habían sometido a una autoridad mayor. Escuche bien, la rebeldía nunca es de Dios. Es necesario que Dios nos muestre y nos ayude a ver la diferencia entre rebeldía y entre apartarse de la opinión de los mayores de un modo no rebelde, sino como parte de su plan, y en entender cuando el hacer la voluntad de Dios es mayor que hacer la voluntad de los hombres o de las autoridades. No hables a otros de la guía recibida hasta que Dios te autorice. ¿Por qué? Porque Dios quiere cuidarnos de caer en orgullo, presunción sin aún tener la claridad total, errar en cuanto al método y el momento de Dios, crear confusión en otros. Y también algunos necesitan tener sus corazones preparados para escuchar lo que Dios te dijo. Todo tiene su tiempo, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Lucas 9:36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Lo comunicaron mucho más después, pero en ese momento era de callar. El hacer la voluntad de Dios nos da descanso. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.